Muy buenos días, sean todos allí bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Hoy es una mañana maravillosa para agradecer su bondad, su fidelidad, su misericordia para con cada uno de nosotros. Qué bueno que usted haya sacado ese tiempo, qué bueno que usted haya sacado esta hora para dedicarlo a exaltar y glorificar el nombre del Señor. Por eso quiero que te unas conmigo en esta mañana presentando a Dios este tiempo de oración, de dedicación, y puedas levantar tus manos y adorar a nuestro Dios diciéndole: Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por regalarnos la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar allí conectados para escuchar tu palabra y tu mensaje. Señor, agradecemos un día más de vida. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho sobre nosotros. Podemos contar de las bendiciones y de las maravillas que tú has hecho para con nosotros. Bendigo, Señor, cada casa, cada familia, Señor, que está allí conectado, Señor, en este tiempo, y permítenos que en el transcurso de lo que vamos a hacer en esta mañana sea de gran bendición, de edificación a las vidas, a los corazones, y podamos ser activados, Señor, en lo que tú quieres hablar. Padre, presentamos este tiempo devocional, presentamos, Señor, también la meditación de tu palabra, y cada uno de los que estamos allí conectados, Señor, sea una palabra que anime nuestra vida y nuestro corazón. Te damos toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero que me acompañes a leer el libro de los Salmos, capítulo 149. Desde el versículo 1 hasta el verso 9 nos dice la palabra de la siguiente manera: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa el canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. La palabra nos habla y nos está motivando hoy a que cantemos al Señor. Dice que su alabanza sea en la congregación de los santos. Y qué maravilloso, usted y yo somos aquellos santos que han sido redimidos, lavados con la sangre del Cordero, y podamos cantar y exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande
de toda adoración. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, no merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, tira que no rompa para encontrarme a mí.
hacerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Damos una vez más la bienvenida a cada persona que en esta mañana nos está allí conectadísimos con la palabra, con lo que Dios hoy quiere hablar a su vida y a su corazón. Es un grato honor y un privilegio el poder compartir la palabra de nuestro Dios. Sé que ha sido un tiempo maravilloso en la presencia del Señor, alabándole, glorificando y exaltando su nombre. Allí, una vez más, quiero que oremos, presentando la oportunidad, el privilegio de poder escuchar el mensaje en esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos la oportunidad, el privilegio de escuchar tu palabra, de escuchar, Señor, este mensaje, Señor. Hoy oro por cada oyente, por cada persona que está allí conectada, Señor. Oramos para que esta palabra sea una palabra que transforme, que cambie, Señor, y que nos lleve cada día más a conocer de ti. Señor, habla a cada vida, Señor, a cada corazón. Anima, consuela, Señor, pero también edifica, Señor, a aquel que necesita ser edificado. Sabemos que la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, Señor. Sobre todo, instruirnos en justicia. Padre, para que podamos ser aquellos hombres y mujeres preparados en todo lo que tú quieres que nosotros lo estemos, Señor. Bendigo cada casa, bendigo, Señor, cada persona que está allí conectado, Señor, y que quiere escuchar este mensaje, Señor. Bendigo, Señor, cada familia, Señor, que se reúne en este tiempo para escuchar tu palabra y sacar este espacio, Señor. Padre, adoramos tu nombre y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy quiero hablarte bajo el tema un encuentro que lo cambia todo. Un encuentro que lo cambia todo. Vivimos en unos tiempos bastante peligrosos, bastante difíciles, donde hablamos acerca de un evangelio práctico, de un evangelio emocional, podríamos decir, donde Dios se constituye o se ha vuelto para muchos como su segunda opción. Y cuando las cosas no funcionan, la convertimos en la primera opción. Dios, mientras las cosas marchan, no se busca a Dios, se está de paseo, se está de fiesta en fiesta, está la gente distraída en una y un sinnúmero de cosas. Pero cuando Dios, o las cosas más bien, las cosas no marchan, Dios se constituye en su primera opción. Y hemos visto que el evangelio, hablamos de Dios, cantamos de Dios, leemos la Biblia y todo se trata de Dios y parece algo bueno. Y no estoy diciendo que sea algo malo, pero basamos en un evangelio emocional y en un evangelio no de bases ni de raíces profundas en Dios. ¿Y a qué quiero hacer referencia en esta mañana? Que cuando la gente es probada o pasa por diferentes circunstancias, situaciones, llámese enfermedad, escasez, llámese problemas familiares, económicos, como usted lo quiera llamar, lo primero que viene a la mente de alguien que dice ser cristiano es llorar, afligirse, pero Dios por allá dice sí, Dios lo puede hacer, pero realmente su fe no está consolidada en Dios. Y por eso quiero hablarte de un encuentro que lo cambia todo. La Biblia está llena de diferentes personajes o personas bíblicas, ¿cierto?, que hicieron historia con Dios, pero dentro de su entorno temporal, dentro de lo que ellos vivieron, dentro de lo que ellos estaban, tuvieron que encontrarse con Dios para que su vida fuera una vida de fe y pudiesen escribir historia. Y eso no ha cambiado. Las generaciones
pasan, ¿cierto? Van y vienen, pero en cada uno de los escenarios siempre apuntará a que debemos encontrarnos con Dios para que nos cambie primero a nosotros y todo el resto cambie también. ¿Qué podemos ver en lo cotidiano de estas personas para vivir esta vida de fe? Encontramos, ¿cierto? No solo es saber de Dios, sino conocer a Dios. Una cosa es saber de Dios, que Dios hace milagros, que Dios provee, que Dios hace, que Dios sana, que Dios, es milagroso y usted lo canta, milagroso, abres camino, y suena hasta bonito, ¿cierto? Pero otra cosa es conocer a ese Dios de milagros. Y la Biblia, como les decía en minutos anteriores, encontramos Noé. En su entorno, tuvo que, en lo que él vivió en su temporada, en su generación, eso Dios usó para que pudiese conocer a Dios, Noé, y pudiese escribir historia. La vida de Abraham también en su entorno, ¿cierto? En su temporal, en su generación, fue algo que no podían tener hijos, y en ese entorno Dios lo usa aún a su favor para que Abraham conozca a Dios. Isaac, Jacob, el mismo Moisés, ¿cierto? Daniel, con la fosa de los leones, el ser llevado cautivo por Babilonia a estos lugares. Bueno, tuvo en ese medio, en ese entorno, en ese temporal, ser usado, y Dios lo usa a su favor para que pudiera conocerlo y pudieran escribir historia. Saulo en el Nuevo Testamento, conocido muy por ustedes, Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, también en su temporal, en lo que él vivía en su vida cotidiana, tuvo que también ser usado eso para conocer a quién, conocer a Dios. A Pedro, y entre muchos más que la Biblia nos habla de un encuentro que lo cambia todo. Todos en la vida necesitamos tener un encuentro real, genuino y auténtico con Dios. Muchos, cuando llega el momento de conocer a Dios, es cuando se echan hacia atrás y se vive un evangelio de moda. Yo hoy quiero decirte que aunque yo sea la pastora, no quiere decir que yo vaya a vivir tu proceso. Tú tienes que aprender a conocer a Dios. Así como yo he venido conociendo a Dios siendo pastor, porque esto es un conocimiento constante y no de hombres, sino de saber profundamente el pensamiento de Dios. Me refiero a saber que Él es un Dios que provee, un Dios que sustenta, un Dios que consuela, un Dios de lo imposible, un Dios que sana, un Dios que liberta. Tú también tendrás que conocer a ese Dios. Hoy quiero hablarte de la vida de alguien, no de Saulo, que también me parece encantadora la historia de él, pero quiero hablarte de Jacob. Quiero hablarte de este hombre. Génesis capítulo 27, del versículo 19 al 24, nos presenta quién era Jacob. Quiero que tú me acompañes. Y dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Jacob dice a su papá que él era Esaú, el primero. Y dice, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Un hombre que vemos aquí que es suplantador, que es engañador, que creía en la bendición de parte de Dios, ¿cierto? Porque él dijo, yo quiero que, venga papá, ya traje lo que me pidió, bendígame. Creía en la bendición de parte de Dios. Pero Jacob no había conocido a Dios.
Hay gente que sabe de las bendiciones de Dios, pero una cosa es saber las bendiciones de Dios y otra cosa es conocer al Dios de las bendiciones. Así que lo primero que hace Jacob es tomar el lugar de su hermano y segundo, el engañar, el mentir, ¿sí? O sea, ¿qué cristiano hay ahí? Nada, no conocía de Dios absolutamente nada. En el verso 36 de ese mismo capítulo nos habla y nos dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó ¿de qué? De mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Lo había suplantado 2 veces. La primera, y lo dijo bien, haciéndose el primero, porque el primero era el que tenía derecho a la bendición de su papá. Segundo, le quitó la bendición. Esto estaba profetizado que esto se diera y está en Génesis capítulo 25, versículo 19 al 26. Quiero que lo leamos, es el contexto de la historia para que podamos entender. Entonces, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan-aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí está profetizado. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Dice que Dios le contestó 20 años después. Padre de la gloria. 40 años, ¿cierto? Dice que se casaron. Y a los 60 años tienen a estos 2. Había una palabra profética, y era que el mayor, que era Esaú, serviría ¿a quién? A Jacob. Pero no era la manera de llegar a la bendición, ¿o sí? No era la manera. Vemos que aún hasta la mamá sabía la palabra, y lo que hizo fue desviarlo. Ahora, ¿qué significa Jacob? Muchos, o más bien, cuando nos habla de que salió primero Esaú, y me puedo imaginar la escena, ¿no? Jacob tomándole el talón de su hermano como diciendo, yo quería salir primero. O sea, desde el vientre ya había una discusión por ser el primero. Y Jacob significa el que toma por el calcañar, o sea, que toma por el talón, o el que suplanta. Eso es el significado de él. Engañador, suplantador, el que toma por el talón. O sea, ¿bonito el nombre? No, para nada. Había una naturaleza dentro de él bastante distorsionada. Necesitaba sí o sí que Dios interviniera en su vida. Hay gente que dice, no, o sea, Dios no tiene plan conmigo. Yo he hecho esto, y piensan que ya no hay nada por hacer. Pero Dios hoy te está diciendo, hay una oportunidad para ti. De lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. No hay vidas perfectas, ¿o sí? No, todos tenemos un antes y tenemos un después. El antes es sin Cristo, sin Dios. Aun cuando muchos nacieron o nacimos en caminos cristianos, tuvimos un antes y un después. Porque necesitamos sí o sí, todos, tener un encuentro real y genuino con Dios. ¿Es así o no es así? Lo necesitamos. En Génesis capítulo 27, verso 41, dice que aborreció Esaú a Jacob
por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cuál era la intención de Esaú? ¿Matar a quién? A Jacob, por haber tomado lo que era de él, por haber engañado a su padre, por haber tomado su bendición y por haber suplantado su identidad. Fueron varias cosas que hizo Jacob demasiado graves, ¿cierto? Tomó la identidad de la que no le correspondía. Tomó la bendición que no le correspondía. O sea, robó, engañó, suplantó, aún no importando por encima de quién tenía que pasar. Lo único que a él le importaba era su sueño o alcanzar sus objetivos. Y qué tremendo eso, porque hay personas que no le importa pasar por encima de quien sea por lograr lo que ellos quieren. Y eso no debe ser así. Aquí Jacob no era muy cristianito, ni mucho menos. Quienes eran convertidos era su papá. En Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. ¿Por qué pasa esto? Antes de seguir leyendo. Pues como su hermano quería matarlo, obviamente su madre escucha y le dice: váyase y no quiero que de verdad lo haga, ¿sí? Y por eso él sale de su casa, de sus padres, y se va a la casa de su... Ve a Padán, que es Harán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí la mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Lo mandan a que vaya donde sus parientes a salvar su vida. Y en el verso 10 ya ahí dice que sale y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Lo primero que pasa en Jacob después de este suceso es que soñó. ¿Y qué sueña? Y dice que aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí lo primero que pasa con Jacob es que sueña. No fue que se lo encontró, no, fue un sueño. La Biblia dice claramente que fue un sueño, pero vemos que Dios se presenta y le dice: yo soy Jehová, y ahí ya es transformado. Yo no veo que sea transformado para nada. ¿Será que Dios no tenía el poder para cambiarlo? Claro que sí, pero necesitaba un proceso y un cambio para que entendiera quién era Dios en su vida. Ahora hay algo interesante, y dice que Jehová será mi Dios. Dice: será mi Dios, no es mi Dios. ¿Sí me hago entender? En ese tiempo presente no tenía a Dios en su corazón. Dijo: será mi Dios. Si me va bien, si pasa esto, si pasa aquello, será mi Dios. Pero por el momento no era el Dios para él. Aunque tuvo un encuentro, o más bien una experiencia
no quiere decir que haya sido transformado de una vez. Muchas personas van a una congregación, lloran, sienten escarchas, sienten corrientazos. Son experiencias, pero estas experiencias no quieren decir que hayan sido un encuentro real y auténtico con Dios para cambiarlo. Y la gente se basa solo en experiencias de un culto o de una reunión y no de un encuentro real y genuino que cambie la vida desde la cabeza hasta la planta de sus pies, en su manera de hablar, de comportarse, entendiendo quién es Dios en su vida. Y ahí es donde vemos gente en las congregaciones que porque lloraron en una reunión, ya son cristianos de toda la vida, y no es cierto, porque cuando llega el momento de lo temporal, de lo que ellos están viviendo, van a saber realmente en quién están fundamentada su fe. Hay gente que les está pasando cuestiones económicas y lo único que hacen es sentarse y decir, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Provéeme, ayúdame, pero se les ha olvidado que el Dios, si de verdad entendieras que Dios es tu proveedor, tú estarías tranquilo y confiado que aún, como dice la palabra, las aves de los cielos no tienen necesidad porque Dios las sustenta, que los lirios, que las flores del campo están siempre lindas porque hay alguien que las cuida, y entendiéramos que valemos más que eso. ¿Por qué? Porque no estamos sustentada o no está sustentada nuestra fe realmente en Dios, sino en las experiencias temporales que tenemos y no hemos conocido, como decía, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, pero aquí todavía no dice que es de Jacob. ¿O sí? No. Qué bueno es decir, no es el Dios del pastor, no es el Dios de la pastora, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés y de Noé, sino que realmente yo puedo decir, es mi Dios y en Él puedo confiar. Que si tenemos un dictamen médico contrario a nuestra vida, de verdad podamos descansar en Dios, levantar nuestras manos y saber que la última palabra de ese dictamen la tiene Dios y no el hombre. Pero empezamos a llorar y a decir y eso. Y esta semana tenía experiencia con una persona muy cercana que se supone que es cristiana y tiene un dictamen bastante equivocado. Y digo, ¿y en quién está basada tu fe? Y quizás no era la palabra que ella quería escuchar. Pero yo no puedo pretender animar a alguien sin llevarle a Dios y que pueda conocer el Dios sobrenatural, porque en esta generación no vemos señales, milagros, ni que se abran puertas, ni nada en nuestra vida. Queremos que Dios se mueva, pero no queremos conocerlo, y para poder conocerlo necesitamos un encuentro real que nos cambie absolutamente todo, desde nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, actuar y todo, viviendo realmente en fe. Porque el mundo nos dice, el sistema nos dice, tú para poder ver, ¿cierto? O sea, para creer necesitas ver. Y en el sistema de Dios es, cree aunque no estés viendo, camina aunque no haya camino. Pero muchos motivadores te dicen, Dios pone el piso y no sé qué. Pero en el momento de verdad de llevar a esta dimensión, no lo entienden. Y se frustran y entran en caos. Y si el resultado pareciera ser el no adecuado, Dios me defraudó y me falló. Si nosotros fuéramos la descendencia de Daniel, que en nuestro tiempo ya no es un foso que nos van a colocar, si nuestra fe fuera en ese tiempo de Daniel, nos hubiésemos quedado en el foso de los leones, porque la esperanza de Daniel, ¿en quién estaba puesta? En Dios, y sabía que Dios le libraría de ese foso. Hasta esa dimensión de fe estaba. Pero nosotros ya no es un foso, quizás es un trabajo, quizás es un hogar, quizás es esperar que Dios te dé un esposo, una familia, quizás es esperar un ascenso, un aumento, una salida de algún lugar, y pensamos que Dios no lo puede hacer y nos basamos en lo temporal y lo hacemos a nuestra manera. Por eso vemos mujeres, hombres fracasados en los hogares porque no pudieron esperar en la promesa que Dios le daría un esposo y una esposa.
que Dios los movería a los lugares de gobierno, que Dios les daría un mejor empleo, pero porque ellos pensaron que Dios no lo podía hacer. Y quizás ese es el foso de nuestro león, quizás esa es la cueva, quizás ese es el mar que necesitemos pasar. Y ya no es la temporada de Moisés, mucho Señor, abre el mar. Pero ya para nosotros ya no es nuestra temporada, ¿o sí? En nosotros, en nuestra generación, quizás será, como acabo de decir, un trabajo, un deseo de nuestro corazón, pero que solo Dios lo puede hacer y la gente no quiere verlo, porque su fe no está basada en Él. Solo estamos basados en experiencias. Y esto fue lo que pasó con Jacob. Tuvo una linda experiencia, pero no pasó nada. ¿O sí? No pasó nada. Vemos la intención de matarlo y por eso sale de su tierra para que no lo maten. Génesis capítulo 28, que lo leí del 10 al 22. Un sueño, una esperanza, ¿cierto? Que Dios le recuerda el propósito, el llamado, pero aun cuando había propósito, llamado, destino y todo lo que quiera, necesitaba un encuentro real con Dios. Y aun cuando colocó un nombre de Betel, casa de Dios y puerta del cielo, estaba el lugar, pero el lugar no había entrado en él. La casa de Dios no había entrado, no había hecho lugar en su corazón. Y dice, pues si usted me ayuda, pues usted será mi Dios. Y hay gente que piensa que porque Dios ha colocado el propósito, el diseño eterno, el llamado, ya con eso es suficiente. Y no, necesita conocer ¿a quién? Necesita conocer a Dios. En Génesis capítulo 31, verso 20, nos dice que Jacob, ya acabando de tener allá las experiencias de casa de Dios y puerta del cielo y todo maravilloso, wow, dice Jacob engañó a Labán arameo, no haciendo saber que se iba. En el verso 26, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantores, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Verso 29 dice, poder hay en mi mano para hacerlos mal, mas el Dios, no dice tu Dios, el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Sí ve que el escenario se repite otra vez? Dice que engaña y que huye. Eso ya lo hizo. Y uno diría, ¿y qué pasó con la experiencia sobrenatural de casa de Dios y puerta del cielo? Escaleras van, escaleras vienen, ángeles suben, ángeles bajan. ¿Y qué pasó? Quiero que usted entienda eso. Que por más de un retiro, de un encuentro, que usted haya llorado, gemido, lo haya espelucado, pero usted sigue siendo el mismo, indica que nunca has tenido un encuentro real y genuino con Dios. Porque alguien que tiene un encuentro con Dios, su vida tiene que ser cambiada, tiene que ser mudada, tiene que ser diferente en todo. Y vemos que después de esta experiencia, Jacob sigue siendo el mismo. ¿En dónde cambió? En nada. Dice que seguía siendo el mismo engañador y tenía el mismo modo operando. O sea, ¿cuál era la forma de operación de este hombre? Engañar y salir huyendo para que no lo pillaran en la cosa. Y así no estaba haciendo. Pero vemos la misericordia de Dios por el propósito y el llamado en este. A veces Dios no desiste porque sabe de lo glorioso y lo poderoso que hay. Y porque su palabra está comprometida allí. O era porque Jacob era el mejor. Era un engañador. Pero había una promesa. Y era que de la descendencia de Abraham saldría una generación de hombres y mujeres y del cual vendría la descendencia
de el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. No tanto David, sino Cristo. Y se olvida esto. Aquí vemos que este hombre no conocía a Dios. En el verso 38 de ese mismo capítulo, dice: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado. Así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día, está hablando Jacob con Labán, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué está diciendo? 20 años después de esta experiencia y no cambió. Y todavía sigue diciendo el Dios de mi padre. El Dios que era de Abraham, mi abuelo, el Dios de mi papá, me ayudó. Y aun cuando dijo, si tú me bendices y todo eso, tú serás mi Dios, ¿le cumplió? Ya vimos que es un engañador de primera. Y sigue en lo mismo. No había conocido ¿a quién? A Dios. Los diferentes escenarios fuera de casa era para que Jacob conociera a Dios. Y muchas veces los escenarios que se mueven a nuestro alrededor son necesarios para conocerle. Hay gente que hace oraciones, dice yo quiero conocer a Dios. Y cuando dice de verdad conocer a Dios, Dios lo sumerge en eso y muchos no aguantan el nivel. Y el modo de operación, porque es lanzarte a creerle a Dios en todo. Y con Dios no le vemos, pero le podemos sentir y sabemos que es real. Y el pueblo de Dios andaba de esa manera, por fe, no por vista. Y eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros andemos, por fe y no por qué, y no por vista. Ahora en Génesis capítulo 32, verso 1 y 2 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Otra experiencia. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa, entendido aquí, 2 campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Aquí tiene otra experiencia, pero no fue lo suficientemente fuerte para que tuviera un encuentro que lo cambiara absolutamente todo. Él salió huyendo, y ¿cuál era su temor? Que lo mataran, que lo afligieran, que no quedara vivo. Y el único que podía liberarlo, el único que podía guardarlo era Dios. Pero como no conocía a Dios, mire las estrategias que él usó para salvaguardarse de que su hermano Esaú lo matara. Ya vimos que mandó mensajeros, ¿cierto? En el verso 3, volvamos a leerlo. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Vamos a leerlo hasta el verso 12. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob con Labán, he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas. Y envió a decirlo a su señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo:
Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar por la multitud. Primero hizo, ¿qué? Su propia estrategia. ¿Sí? Los dividió y dijo, bueno, primero van ustedes, luego ya que vio que el hermano venía con 400 hombres para atacarlo, ¿qué pasa? Ay, Señor, ayúdame. Y era el escenario que Dios estaba usando en medio de la angustia, del temor, para que pudiera, ¿qué? Conocerle y pudiera encontrarse con ¿quién? Con Dios. Lo temporal que vivió Jacob fue necesario para conocer a ¿quién? Para conocer a Dios. Ya sus padres lo habían conocido. Abraham, sabemos, el hombre de fe. Isaac también le conoció. Y ahora él debía experimentar eso auténtico, genuino. Y que más que un momento de tensión donde su vida corría peligro, era ver que Dios era el único capaz y suficiente para poder librarle. ¿Cuántos escenarios Dios a veces permite o no es Dios o quién lo metió ahí? No fue Él mismo. Las situaciones que se viven muchas veces Dios las usa a su favor para que se cumpla el propósito eterno, pero también para que le podamos conocer. ¿Qué pasa hoy con el pueblo del Señor? Pasan varias cosas. Viven llorando por la economía, pero no saben que tenemos un Dios proveedor. Y se les hace difícil creer que Dios lo puede hacer. Se les hace difícil creer que Dios puede dar un trabajo. Se les hace difícil que Dios puede restaurar el hogar. Se les hace difícil. Dicen, sí, yo canto, alabo, oro, voy al culto y hago lo que hay que hacer. Pero no han entendido realmente que Dios es un Dios de milagro, de prodigio, y que la Biblia está escrita para recordarnos que hubieron hombres como usted y como yo que hicieron historia porque decidieron creerle al Dios que hace historia. Y nosotros simplemente vamos y salimos y no pasa nada. Vivimos hoy un evangelio de gente enferma, de gente deteriorada, de gente con lo mismo, porque no le decimos creer ¿a quién? A Dios. Y no le estoy hablando emocional, le estoy hablando de una realidad que se necesita conocer a Dios. Aún este hombre se apoyó en su propia fuerza. Y en el verso 13 de ese mismo capítulo que hemos leído, dice que durmió Jacob aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 machos, ¿sí? En el 15, 30 camellas paridas por sus crías, 40 vacas y 10 novillos. En el 16, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. En el verso 17, y mandó el primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. En el 19 mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú. ¿Se había encontrado con Dios? Para nada. Usó su propia ¿qué? Su propia estrategia. Pero aquí llega un encuentro que lo cambia absolutamente todo. Y en Génesis capítulo 32 de ese mismo pasaje, en el verso 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré
si no me bendices? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Peniel significa, esto es el rostro de Dios. Aquí definitivamente tiene un encuentro real y genuino. ¿Qué fue lo que pasó en esa hora o en ese momento? Tuvo que luchar, ¿cierto? Casi que con su propia vida, y esto fue de lo espiritual primero a lo natural. Primero tuvo una victoria en lo espiritual para luego verlo reflejado ¿en dónde? En lo natural. De decir, has luchado y has vencido. ¿Qué era lo que él se encontraba en próximo tiempo o horas de encontrarse a una lucha con su hermano y saber que posiblemente podía ser muerto o podía salir victorioso? Y la victoria la tiene primero en lo espiritual, cuando tiene un encuentro real y genuino con Dios. Y aquí se estaba enfrentando a esto, y su identidad ya le dice, ya no te llamas más engañador, ni suplantador, ni mentiroso, ni tu modo operando de estar saliendo huyendo y de hacer las cosas que no son. Y le cambian la identidad. ¿Sí se da cuenta? Y no solamente cambia su identidad, lo primero que cambia fue su identidad. Y se ve reflejado en lo físico. ¿Por qué? Porque ya caminaba de una manera diferente. ¿Y eso a qué me hace ver? Muchos dicen que están siendo cambiados, pero en la forma física no se les ve absolutamente el cambio por ningún lado. Y eso se tiene que notar. Porque cuando tú tienes un encuentro real, genuino con Dios, se tiene que notar. Porque tu identidad cambia. Ya no eres el mismo ni la misma. Ya no se trata de una experiencia o de un toque o de una llorada, sino se trata de verdad que te encontraste cara a cara con Dios, como dice en Peniel, el rostro de Dios. Tuviste un encuentro real y genuino, tu identidad cambió y automáticamente tu ser y todo lo que eres tú cambió. ¿O ves que Jacob siguió siendo el mismo? Físicamente ya no, su identidad fue cambiada. Aún hasta su forma de hablar cambió. Y en Génesis capítulo 33, el verso 5, ya se encuentra con su hermano. Y dice en el 5, finalizando, alzó sus ojos, vio a la mujer y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Responde Israel o Jacob, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Ya dice lo que Dios me ha dado a mí. ¿Me hago entender? Ya reconoce quién es Dios. En el verso 10, vuelve y nombra a Dios. Dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de ¿quién? De Dios. En el 11 vuelve y habla de Dios. Acepta, te ruego, mi presente que te ha traído, porque Dios me ha hecho merced. ¿Cambió la forma de hablar? Sí, cambió. En el verso 20 dice, y erigió allí un altar, ya levanta un altar. Y lo llamó el Eloé Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Está diciendo, mi Dios. Ya no era el Dios de sus padres. Ya no era lo que le habían contado, sino que él levanta ahora sí un altar de adoración. Después empieza a vivir una vida de adoración. Pero para esto necesitó sí o sí tener un encuentro real y genuino con Dios. Todos en la vida necesitamos tener este encuentro de verdad con Dios, que nos cambie la vida, que nos cambie la forma de hablar, la forma de pensar, de actuar, de caminar, de hacer y de ser.
y que de verdad refleje el Dios al que servimos aún en medio de las circunstancias, porque él se estaba enfrentando a algo muy difícil. Su vida estaba corriendo peligro y no solamente él, sino toda su casa y toda su descendencia. Pero vemos que aún él decide, después de este encuentro, confiar en ¿quién? Confiar en Dios. No puede ser que digamos que tenemos a Dios porque el domingo yo levanté la mano y canté alabanzas al Rey. Pero si al otro día vino algo de necesidad en mi casa y ya no creer en Dios y llorar y decir y vivir angustiado y preocupado, ¿qué me indica? Que no estoy confiando porque no he conocido que Dios es proveedor. Y vivimos muchas personas así. Dijo alguien amén o no amén. O hay. No puede ser que digas que cambió tu identidad y que estás cambiando y que esto sí no se nota. Tanto así que Esaú vio que Jacob había cambiado. Se notó. Y Dios le cambió su identidad. ¿Y cuando se cambia la identidad? Cuando tienes un encuentro real y genuino con Dios. Aquí no fue que vino Isaí y lo oró y lo ayunó y lo exprimió y le sacó, porque tuvo experiencias. Pero cuando tuvo este encuentro con Dios que dijo, no te dejo hasta que no me bendiga, y estuvo allí y vio de verdad cara a cara a Dios, ahí sí dijo, definitivamente mi vida tiene que cambiar. Y ahí es cambiada su identidad. Y es lo que pocos entienden. Génesis 35 dice, dijo Dios ya a Jacob, como ya le hablaba a Abraham, levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y luego Jacob a Luz, que estaba, llegó a Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán, que es esta, Betel, él y todo el pueblo, y ¿qué dice ahí? Que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Qué tremendo que aún invita a todos los de su casa a que sirvan al Dios al cual él había conocido. ¿Sí se cambió? Sí cambió. Un encuentro que lo cambió, ¿qué? Todo. Y aún levanta altar y aún dice, quiten los ídolos. O sea que él servía a ídolos antes, ¿cierto? Dice los zarcillos y todo esto y no. Y ya no sirvamos a eso, sino sirvamos al Dios que ha sido mi Dios, quien me ha bendecido, quien ha estado conmigo hasta este tiempo. Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y Betel, que significa lugar de luz. Aquí vuelve Dios y le recuerda en el verso 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre como Israel. Dios volvió a recordarle que su identidad era Israel. Dios volvió a recordarle que él ya no era un engañador, no era un usurpador, un suplantador, un mentiroso que salía huyendo, sino le recuerda que su identidad es Israel. ¿Sí había cambiado? Sí. Un encuentro que lo cambia todo. Y ya casi para finalizar, en Génesis capítulo 39, el verso 15. Déjame
déjame un momento, por favor. Tengo mala la cita acá. Hay algo importante que podemos revisar y ver. Y es cuando es Génesis 48, verso 15. Y bendijo 48, versículo 15 y 16. Ya Israel dice, y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Mire cómo cambió la forma de él, ¿sí ve? Ya no dijo solo el de mis padres, sino también en cuya presencia él estaba. Cambió, sí, la forma en lo que él hablaba. Todo su temporal fue necesario y usado a favor para que pudiese conocer a quién, a Dios. Ya basta de vivir un evangelio de mucha motivación y de poco de Dios. Ya basta de decir que Dios lo puede hacer, pero cuando llega el momento de que lo haga, no lo hace. Porque no ha encontrado suficientemente fe para hacerlo. Y la Biblia nos registra cuando Jesús intentó hacer milagros en muchos lugares y dice que no los pudo hacer por la falta de fe y por la incredulidad de la gente. Y hoy por hoy hay muchas personas que simplemente se entristecen, piensan, sí, Dios lo hace, y lloran y bueno, Señor, tú lo vas a hacer, pero realmente su confianza no está en Dios. Definitivamente no han dejado que Dios les consuele. No han dejado que Dios llene lo que tiene que llenar. Como lo decía en minutos anteriores, ya no son los mares que tenemos que abrir. Físico, ya no son los fosos de leones que nos vayan a echar, ni cuevas de hornos de fuego. Pero cada escenario que esta gente vivió en lo temporal, en lo que se movía y era la forma para conocer y ver a Dios, estaban sustentados en Él y pudieron ver la gloria de Dios. Como les digo, en nuestro temporal, en lo que vivimos, en nuestro cotidiano, en esas áreas serán las que necesitaremos depositarnos en Dios para creer y poder ver su gloria y poderle conocer. Muchos solo se basan en el trabajo como una esclavitud, y yo no estoy diciendo que no trabaje. La misma Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y nos habla que Jesús trabajaba, pero hay muchos que tienen miedo de perder su trabajo porque dicen, ¿y ahora quién me va a sustentar? Y viven esclavizados a eso y no entienden que hay cosas que están por encima de eso, que es Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que prefiere aún el trabajo que Dios. Y dice que Dios es su prioridad y a veces ni siquiera sacan el tiempo para sentarse a escuchar el día que les corresponde escuchar el mensaje de Dios. Eso es muy triste. Y cuando Dios los empieza a quitarse de su lado, porque no es culpa de Dios. O sea, es como cuando tú dejas de visitar a alguien, dejas de tener relación o contacto o continuo con esa persona, pues automáticamente esa persona se va a alejar. Dios es persona. ¿Es así o no es así? Y entonces dicen, y ahora Dios me está zarandeando. No es Dios, es usted que hace rato se alejó de Dios. Pero como no hemos conocido a Dios, su rostro, si no hemos conocido las manos de Él, queremos ver que Dios siempre nos esté dando, pero no mirando su rostro para saber que todo estará bien. ¿Qué es lo que estás viviendo en esta mañana que no te permite conocerle tal cual es Él? Porque tu identidad, tu forma de hablar, de comportarte, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo y la misma.
Y cuando de verdad alguien se encuentra con Dios, su vida jamás debe ser igual. Y no se vive de emociones. Porque la Biblia, como te acabo de nombrar, el ejemplo de Jacob, tuvo experiencias y no había cambiado. Y vemos gente por montones en los lugares que tienen experiencias, pero no han cambiado. Porque no han tenido un encuentro real y genuino ¿con quién? Con Dios. Porque cuando tú lo tienes, tu identidad es cambiada, se te va a notar físicamente, tiene que haber un cambio. No es que ahora estaba gordito y entonces quedé con lipo, no se trata de eso. Se trata en que tu apariencia, todo, hay algo que se refleja de que de verdad Dios hizo algo en ti. Tu forma de hablar, de expresarte, va siempre dirigida a Dios y no por imposición o impostación. Así porque a Dios no le podemos engañar. Y en el momento que realmente necesitemos saber en quién está sustentada nuestra fe, ¿estará sustentada en la roca, firme, sólida, o estará fundamentada sobre la arena? Cuando vengan los ríos, los mares, las tormentas, para saber en quién estamos fundamentados, ahí es donde vamos a saber a ciencia cierta dónde está cada cristiano fundamentado. Pero, ¿cómo se fundamenta alguien cuando ha tenido un encuentro real con Dios y sabe quién es Dios en su vida? Y es más importante que el paseo, es más importante que el trabajo, es más importante que el hogar, es más importante que las prebendas, que las primas, que las vacaciones, que entiendes quién es Dios en tu vida y empiezas a caminar sobre eso, en vivir y agradar al Señor. Porque tuviste un encuentro y sabes que tu amor lo vale todo. Yo estoy hablando del amor de los amores, que es el Señor. Muchos abandonan y conocí la historia de alguien que abandonó el evangelio por tener esposo. Y Dios es más suficiente esposo que cualquiera para hacerlo a su manera. ¿Será que Dios no es suficientemente amplio para regalarte un esposo? Pero como muchos dudan, no, ya me están llegando los años. Y si Dios está en su plan, regalártelo, te lo da. Pero si no está en su voluntad, que estés casado o casada, pues no te lo va a dar. Pero ¿será que sí? Y empieza la duda y la incredulidad cuando Dios es el diseñador del matrimonio y dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y que Dios es el que prepara y Dios es el que pone la necesidad y bueno, en fin, todas estas cosas. Y el trabajo, y Dios es el que puso a administrar y a labrar la tierra y nos enseña que es Dios. Pero a Dios lo hemos sacado de todos lados. Se está viendo un evangelio demasiado light, demasiado que Dios es amor. Y dele con el Dios es amor, pero la Biblia también me enseña que Dios al que ama disciplina, y Dios también es un Dios que disciplina. No es solamente puro amor, como si fuera un padre alcahueta. Dios no es un padre alcahueta. Qué triste ver es eso, que esperan lo poco que hay para congregar, se duermen, no vienen, no están. Qué tristeza, no es conmigo. Es su vida espiritual delante del Señor. ¿En quién la estás basando? Necesitas sí o sí tener un encuentro real y genuino, auténtico en tu vida para que no sigas siendo el mismo y la misma. Espero que esta palabra haya quedado en tu corazón y que puedas cerrar tus ojos en esta mañana y decirle al Señor, basta ya de las experiencias, han sido divinas, maravillosas, pero yo quiero un encuentro real, genuino, que me cambie hasta de identidad, de lo espiritual a lo natural. Señor, necesitamos ser auténticos. Todo aquel que dice que quiere vivir el evangelio se ha metido en problemas y lo hablo, Señor, porque tú le cambias todo y aprendemos a vivir de la forma que tú quieres, Señor.
que en todos los escenarios es saber el Dios al cual honramos y servimos. Que si decimos casa de Dios y puerta del cielo y todo el tiempo vivimos levantando altar, es decir, nuestra vida rendida a la adoración, sabiendo que tú eres el único Dios, el que merece ser reconocido, y que nuestras rodillas se doblan ante ti reconociendo nuestra humanidad. Por eso en esta mañana, Señor, te pido que esta congregación tenga un encuentro real, genuino contigo, Señor, que cambie sus vidas en un antes y un después. Enamorados, Señor, de ti, enamorados de tu presencia, afirmados, Señor, en la roca inconmovible de los siglos. Su fe, Señor, basada en ti y no en lo temporal, Señor. Cada escenario, Señor, que estén viviendo, puedan verte, conocerte, Señor, en las diferentes áreas en las que ellos necesitan ver tu mano poderosa. Tú eres el Dios poderoso, Dios de milagros, Dios hacedor de maravillas, Señor. Padre, hoy te doy gracias porque hemos decidido, Señor, no vivir el evangelio que todos dicen vivir, Señor, sino conocerte, hablar de ti, Señor, y saber que tú eres nuestro Dios y que lo cambias todo. Padre, hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Te decimos, Señor, no queremos hablar del Dios de fulano, de sutano, el de la Biblia, sino el Dios que hace historia con nosotros. El Dios que hace historia en nuestra propia vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos llevas de menos a más a conocerte cada día más y más. Nuestra vida se rinde a tu plan y a tu propósito eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esperando que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y no olvidemos, un encuentro con Dios nos cambia la vida. Hay un antes y un después. De verdad, esperando que hoy tengan un feliz fin de semana. Mil bendiciones para todos.